Todo está mal aquí. Todo está mal aquí. Era lo único que se escuchaba en el cuartel general. Todo ahí dentro estaba hecho un caos. Se podía ver cómo Ansiedad estaba corriendo por todos lados. Estaba vuelta loca pues los sobrepensamientos que tenía hacia Riley estaban acabando con ella. Por otra parte, el puesto de mando tampoco es que estuviera bien, pues las demás emociones no tenían control sobre el mismo. Cada que una de ellas trataba de actuar para poder arreglar algo solo empeoraban las cosas. Riley estaba en su habitación en el campamento. No podía dormir, pues sus pensamientos estaban llenos de cosas de las cuales no era capaz de controlar. Así que se quedó despierta toda la noche mientras que sus emociones trataban de arreglar todo dentro del centro de mando. Todo empeoró pues al día siguiente habría entrenamiento de hockey. Así que Riley estaba preparándose para poder demostrar que merecía un puesto en el equipo. Sin embargo había todavía algo de caos. Pues ninguna de las emociones se ponía de acuerdo. Pues la única de ellas que no hacía nada por intentar algo era aburrimiento. Riley de momento estaba controlada por Ansiedad, quien hasta cierto punto trataba de mantener a Riley enfocada, mientras que Alegría intentaba idear un plan. Pero ella no estaba bien. No se veía bien. Solo parecía que estaba pensando mucho en algo. Aquella prueba del hockey la solucionaron entre Ansiedad y Furia. Aunque realmente no salió nada bien. Pues Riley fue penalizada con 2 minutos de castigo. Además de fallar claras oportunidades. Riley se daba cuenta que las demás alumnas del grupo estaban destacando. Más incluso que ella, siendo que en un inicio ella era quien se supone era la más hábil del grupo. Entonces Envidia comenzó a tener el mando en el centro de control. Pues dijo que era momento que ella hiciera brillar a Riley. Riley intentó imitar a las mejores jugadoras. Principalmente a la del equipo de las Firehawk. Pero aún con lo que intentaba nada le salía. Pues Ansiedad había provocado que Riley se desconcentrara y no fuera capaz de embonar bien los pases. Tristeza también había influido porque ahora Riley cada que algo no se salía como lo esperaba estaba triste y llorando, preguntándose qué era lo que hacía mal. Alegría por su parte aunque trataba de ayudar ya no podía hacer nada. La influencia que tenía sobre Riley ya no era tan fuerte. Así que por más que quisiera no era capaz de ayudar en nada. Furia estaba controlado pero cada vez estaba a nada de estallar. El enojo por la frustración que Riley sentía estaba llevándola muy lejos. Quizá más de lo que ella estaba esperando. Entonces al terminar los primeros partidos todos fueron a descansar. Menos Riley, que seguía entrenando y entrenando. Durante esa noche sin descansar. Hasta que se quedó dormida a mitad de la pista de hielo. Despertó 4 horas después a mitad de la madrugada. Pero era algo distinta. Ahora el centro de mando era completamente de furia y de envidia. Todas las demás emociones, comandadas por Alegría, estaban detrás de ellos solo mirando. Entonces Furia despertó a Riley y ella muy enojada se levanta y avienta los patines y el palo de hockey. Sale del campo y se dirige a donde estaba el cuaderno rojo de la entrenadora. Sin que la descubran alcanza a ver que ella no estaba contemplada para ser seleccionada. Y que dependía de hacer un mejor juego y que las demás no para que pudieran ayudarle a estar en el equipo. Riley no fue a entrenar más, sino que pensó en otra cosa. Ahora con una cara maquiavélica fue hacia el comedor donde harían la comida para el resto. Y comenzó a echarle cosas extrañas. Envidia y Furia estaban dispuestos a sabotear la prueba de las demás. Entonces ella evitó desayunar y solo veía como el resto de jugadoras comían alegres. Pero 3 horas después, a la hora del juego todas comenzaron a sentirse mal, haciendo que no se esforzaran al máximo. Sin embargo al ver esto, la entrenadora se dio cuenta que debía parar el juego y primero curar a los equipos. El plan de Riley no funcionó pues ni siquiera pudo demostrar nada. Nuevamente Envidia comenzó a idear un plan. Ahora ayudada de Ansiedad. Quienes intentaron de todo. Para sabotear al resto. Romper sus patines. Dañar sus palos. Todo. Pero nada salía.
Riley nuevamente vio aquel libro rojo para saber qué se podía hacer. Y dio con la tecla. Miró quiénes eran las que sí estaban seleccionadas. Y de ahí tendría que hacer que alguna de ellas ya no pudiera jugar. Esa fue su amiga Grace, quien sí había quedado en el equipo. Pero de manera curiosa sufrió un accidente cayendo de las escaleras, dejando sus piernas rotas y se la llevaron al hospital. Era un evento triste que la entrenadora tuvo que intentar resolver, diciendo que una alumna estaba accidentada y que haría pruebas para que alguien ocupara ese lugar. Aunque Riley lo intentó, quien quedó fue Bri, haciendo nuevamente enfurecer a Riley. Y ahora se Bri la que tuvo el accidente. Ella igual. Ahora con el brazo derecho roto no podría jugar. Riley entonces hizo otra vez prueba. Pero tampoco se quedó. La envidia consumía a Riley. Y Furia estaba al mando ahora. Alegría solo miraba con una cara de desprecio. Como si estuviera a favor de todo lo que las demás estaban haciendo. Ansiedad ponía de su parte ideando planes estúpidos a futuro. Y tristeza solo hacía que Riley llorara como para mostrar arrepentimiento. Pero solo servía para que no se sintiera culpable y poder hacerlo otra vez de ser necesario. Riley no sabía qué hacer. No tenía idea de cómo lograr quedar en el equipo. Aún saboteando a todas sabía que sería difícil que la eligiera. Pues en las reservas había por lo menos 6 jugadoras más que podían ser seleccionadas. Y sería mucha coincidencia que todas se accidentaran. Pero entonces Envidia tuvo una idea. Misma que Furia secundó. ¿Y si la que desaparece es la entrenadora? Entonces aquella noche idearon el plan. Riley se dirigió al dormitorio de la entrenadora. Ella dormía profundamente en su cama. Y Riley aprovechó para rajar su garganta con uno de sus patines. Gracias a eso la entrenadora no pudo gritar. Solo pudo ver cómo es que Riley la miraba con esos ojos de odio. Mientras que iba perdiendo la conciencia hasta morir. Riley entonces sale de aquel lugar sin ser vista y se va a su dormitorio. A la mañana siguiente ahora era Riley quien despertó y se fue al campo de juego junto a sus compañeras. Pero la entrenadora no llegaba. Todos preocupados esperaron hasta que otro profesor les dijo que debían salir. La policía acordonó el lugar y dijeron que algo había pasado. La entrenadora había sido desvivida por alguien aquella noche, que fue cortada por la garganta. Todas lloraban de tristeza. Así que aquella emoción de Riley hizo lo suyo e hizo que Riley llorara igual. Ahora Envidia dijo que quizá el nuevo entrenador o entrenadora podría seleccionarla. Y de no ser así, ya sabrían qué hacer al respecto.